Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la magia del espectáculo cobra vida. Es un verdadero placer tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos de lleno en los fascinantes secretos, las intensas emociones y los momentos que nos regala el siempre vibrante mundo del entretenimiento. Hoy tengo algo que ha estado en la boca de todos, un acontecimiento que ha logrado que miles de corazones latieran al unísono y que ha encendido un verdadero fervor en las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de unas palabras que han resonado con una fuerza increíble. Demet Özdemir, la talentosísima y carismática actriz que ha conquistado el planeta, lo confiesa. Y no estamos hablando de una confidencia cualquiera. Estamos hablando de un contundente y esperadísimo "yo también te amo". ¿Suena intrigante? Créanme, lo es. Y para asegurarnos de que no se pierdan absolutamente ningún detalle de esta emocionante noticia, ni las innumerables curiosidades que la rodean, les invito de manera muy cordial a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se demoren, denle clic a ese botón rojo que los espera y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Ahora sí, acomódense en sus sillones favoritos, preparen una bebida reconfortante y vayamos directo al corazón de la noticia. El revuelo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, o al menos, a la gigantesca legión de seguidores que venera a Demet Özdemir, gira precisamente en torno a esa conmovedora y largamente esperada declaración de amor. Para aquellos que quizás no la tengan tan presente de inmediato, Demet Özdemir es esa deslumbrante actriz turca que logró robarse el corazón de millones de espectadores con su inolvidable papel en la exitosísima telenovela Erkenci. Allí compartió protagonismo y una química innegable, electrificante con el guapo actor Can Yaman. Pero su carrera, lejos de estancarse, ha continuado su imparable ascenso, cosechando éxitos y cautivando audiencias cada vez más amplias con su talento innato, su belleza etérea y su magnética personalidad. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir, no estamos simplemente hablando de una actriz, estamos hablando de un verdadero fenómeno cultural. Su presencia en las redes sociales es monumental, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus apariciones públicas, es escrutada con la minuciosidad de un detective por sus devotos fans y por la ávida prensa internacional. Pero la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que genera mayor expectación, es, ¿a quién le dedicó Demet Özdemir ese tan significativo "yo también te amo"? Aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente apasionante, ¿no es así? Si han estado siguiendo de cerca las noticias del espectáculo o si, por el contrario, han puesto especial atención en la vida sentimental de Demet, es muy probable que ya tengan una idea clara. Nos referimos, por supuesto, a una relación que ha sido tema de innumerables conversaciones, un vínculo que ha sido objeto de rumores incansables, especulaciones audaces y, como no, de una admiración colectiva inmensa. Estamos hablando de su relación con Oğuzhan Koç. Para quienes no lo conozcan, Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco de una popularidad arrolladora, con una trayectoria profesional sólida y una personalidad que, a todas luces, ha logrado cautivar profundamente a nuestra querida Demet. Y es que, como bien sabemos, la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de sus relaciones sentimentales, suele estar bajo un foco de atención público implacable. De manera casi constante, las parejas de famosos se ven sometidas a un escrutinio implacable. Cada aparición conjunta en público, cada fotografía que comparten en sus redes sociales, cada comentario que intercambian, puede ser interpretado de mil y una maneras distintas. Y en el caso particular de Demet y Oğuzhan, la expectación por una confirmación oficial y explícita de sus sentimientos se había vuelto casi insoportable para sus seguidores. Durante un prolongado periodo de tiempo, los rumores sobre su romance circulaban sin cesar. Se hablaba de una conexión especial, de una química innegable entre ellos, pero siempre faltaba esa pieza clave, esa declaración sincera y directa que disipara todas las dudas, que pusiera fin a las especulaciones y dejara meridianamente claro que lo suyo era mucho más que una simple amistad o un romance fugaz. Y ese momento tan anhelado finalmente llegó. Demet Özdemir, en un acto de una honestidad y valentía que ha sido ampliamente aplaudido por fanáticos y críticos por igual, decidió abrir su corazón y confesar su amor. ¿Cómo se desarrolló este momento tan esperado? Pues bien, las imágenes y los vídeos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales muestran a Demet en medio de un evento público, rodeada de la prensa que, como es habitual, no dejaba de hacerle preguntas.
Ante la insistencia de los periodistas sobre su relación con Oguzhan Koc, y específicamente preguntándole si era cierto que ella también sentía amor por él, Demet no se amilanó. Con una sonrisa radiante que delataba su profunda felicidad y una mirada cargada de una sinceridad desarmante, pronunció esas palabras mágicas, esas que resonarían en el mundo entero, Evet ben seni seviyorum, en su idioma natal, el turco, que traducido al español significa, nada más y nada menos, que sí, yo también te amo. Este instante trascendió la mera confirmación de una relación. Fue una auténtica explosión de alegría y emoción para sus millones de seguidores en todo el mundo. Imaginen la conmoción. Miles y miles de fans que llevaban tiempo esperando este momento, deseando fervientemente ver a su actriz favorita feliz, enamorada y compartiendo su dicha. Cuando esas palabras salieron de sus labios, fue como si una ola imparable de júbilo y celebración recorriera las redes sociales. Los comentarios de felicitación no se hicieron esperar, los mensajes de apoyo se multiplicaron, y un torrente de me gusta inundó todas las plataformas digitales. Lo que a mí me resulta particularmente fascinante de estas confesiones públicas es la profunda vulnerabilidad que implican. Demet, siendo una figura pública de su magnitud, con una carrera consolidada y una fama mundial, podría haber optado perfectamente por mantener su vida privada aún más celosamente resguardada. Sin embargo, eligió compartir su felicidad, su amor, su alegría más profunda con el mundo. Este gesto no solo humaniza a la celebridad, humaniza a la persona detrás del personaje, sino que también genera una conexión mucho más profunda y auténtica con su audiencia. Nos demuestra que más allá de las pantallas, de los guiones y de los personajes que interpretan, existen seres humanos con sentimientos complejos, con emociones intensas, que también viven, que también aman, que también sufren y que también celebran. Y hablando de amor, la historia de Demet y Oguzhan posee un encanto particular, una narrativa que cautiva. Se conocieron hace ya algún tiempo y aunque su relación ha atravesado periodos de idas y venidas, y momentos en los que su futuro parecía incierto, la conexión entre ellos siempre ha sido palpable, visible para quienes sabían observar. Y parece que el tiempo, las experiencias compartidas y las pruebas superadas los han unido aún más, fortaleciendo el vínculo que los une. Esta confesión no representa simplemente un punto y final a las especulaciones y los rumores, sino que es, más bien, un vibrante punto y seguido a una historia de amor que se perfila como sólida y duradera. Es fundamental recordar que en el vertiginoso y a menudo efímero mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales son frecuentemente objeto de presiones externas y de una volatilidad inherente. Por eso, cuando somos testigos de una pareja que irradia autenticidad, que parece genuinamente feliz, que se apoya mutuamente en sus proyectos y en sus vidas, como parece ser indiscutiblemente el caso de Demet y Oguzhan, es natural y comprensible que sus seguidores se alegren sinceramente y les deseen todo lo mejor en su camino juntos. La forma en que Demet Özdemir eligió expresar su amor, de una manera tan directa, tan sincera y tan pública, habla volúmenes sobre su personalidad, sobre su valentía y sobre la solidez y profundidad de sus sentimientos. Además, esta confesión ha tenido un impacto extraordinario en la forma en que los fans perciben a Oguzhan Koc. Si bien él ya gozaba de un reconocimiento considerable y un gran respeto en Turquía por su exitosa carrera musical y actoral, ahora la atención mediática y de sus admiradores se ha centrado aún más en él como la pareja oficial de Demet Özdemir. Y por lo que se desprende de las interacciones, de las entrevistas y de los comentarios, la admiración es completamente recíproca. Oguzhan también ha sido visto públicamente apoyando a Demet en sus proyectos profesionales, y la complicidad evidente entre ellos es palpable en las pocas, pero significativas, apariciones públicas que han tenido juntos. Esta confesión de "yo también te amo" es, en esencia, un hito crucial en su relación, un momento que consolida su vínculo y que, además, representa una forma de validación ante el ojo público de lo que hasta entonces solo eran fuertes sospechas y anhelos de sus seguidores. Es un acto de una valentía admirable y una transparencia conmovedora que ha sido recibida con un entusiasmo desbordante por parte de la comunidad que los apoya. Y es que al final del día, ¿quién no disfruta de las historias de amor, especialmente cuando éstas involucran a personas que admiramos, a quienes seguimos de cerca y a quienes celebramos en sus triunfos? Me gustaría tomar un momento para reflexionar sobre el inmenso poder que albergan las palabras. Te amo es una frase aparentemente corta, pero su carga emocional y su impacto son inmensos. Cuando estas palabras son pronunciadas por una persona a la que admiramos, cuyo trabajo seguimos con devoción, a quienes vemos brillar en nuestras pantallas, esa frase adquiere una resonancia especial, un significado amplificado.
Para Demet Özdemir, en ese preciso instante de su declaración pública, sus palabras no solo representaban una declaración de amor personal y profunda hacia Oguzhan, sino que también eran la materialización de un deseo colectivo, un anhelo compartido por sus seguidores de verla feliz, realizada y amada. Y es que como parte de esta comunidad que compartimos en este canal, nos encanta poder compartir estos momentos que nos hacen sentir más conectados, que nos inspiran profundamente y que nos recuerdan la parte más humana y vulnerable de estas estrellas que tanto admiramos. Ver a Demet Özdemir tan radiante, tan segura de sí misma y de sus sentimientos, es sin duda un verdadero placer para la vista y para el espíritu. En definitiva, a la confesión de Demet Özdemir, ese rotundo "yo también te amo" dirigido con tanto sentimiento a Oguzhan Koç, es mucho más que una simple noticia de crónica social. Es la celebración de un amor que a todas luces, parece haber encontrado su camino y su cauce definitivo. Es un gesto de transparencia y autenticidad que fortalece aún más el vínculo entre la artista y su público fiel. Y es sobre todo un poderoso recordatorio de que a pesar de toda la fama, del brillo deslumbrante y del glamour que rodea el mundo del espectáculo, son las emociones humanas más básicas, las más poderosas y universales, las que verdaderamente nos mueven a todos. Hemos sido testigos privilegiados de un momento verdaderamente especial en la vida de Demet Özdemir, un instante que sin lugar a dudas, quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de sus seguidores y en la historia personal de su entrañable relación con Oguzhan Koç. Su valiente confesión de amor ha sido un soplo de aire fresco, una inyección de optimismo y una fuente inagotable de alegría para incontables personas. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta pequeña pero intensa inmersión en el mundo de Demet Özdemir y su tan esperada declaración de amor. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió? ¿Ya sospechaban que estaban juntos? No duden en dejarme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me fascina leer sus opiniones, sus reflexiones y, por supuesto, debatir amigablemente con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Su apoyo es absolutamente fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans incondicionales de Demet o entusiastas de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no pierdan la oportunidad de suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que tanto los espera y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Les agradezco infinitamente por estar aquí, por su valioso tiempo y por su inmenso cariño. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de energía para todos. Adiós.